Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional matutino Despertar con Hechos de la Iglesia Cristiana de los Hechos en Copacabana. Esta semana hemos estado hablando de un tema muy especial que son los 5 ministerios. El día de hoy nos vamos a enfocar en el don ministerial del Maestro. Yo te invito para que me acompañes y leamos juntos la palabra del Señor y vamos a buscar en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, y como acabamos de leer, para la perfección y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Pues somos nosotros, los creyentes, la iglesia. Somos los que conformamos, los que formamos el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a Moisés para que construyera el tabernáculo. El tabernáculo tenía la puerta del atrio y la puerta del lugar santo. Esta puerta del lugar santo tenía 5 columnas. Estas 5 columnas representan a los 5 ministerios de los que hemos estado hablando esta semana, que han sido constituidos para la perfección de los santos. El aceite de la santa unción está compuesto por 5 ingredientes. Este aceite fue derramado sobre la cabeza de Aarón y cayó sobre sus vestidos. Y esto representa los 5 ministerios que van cubriendo todo el cuerpo. Y como decíamos anteriormente, ¿quiénes son el cuerpo? Somos cada uno de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, los que conformamos la iglesia. La palabra ministerio viene de la raíz griega diaconía. Esto tiene varias traducciones, que son servicio, ayuda, socorro, ministerio, ministración y distribución. El ministerio es la entrega total del discípulo a la obra de Dios, pero sin ninguna retribución, restricción. Esto es muy importante, querido amigo que me escuchas, querido hermano, porque en esto fallamos cada uno de nosotros, porque estamos más afanados en las cosas seculares, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en todo, en nuestra familia. Ponemos siempre primero las cosas del mundo y siempre dejamos a Dios de últimas. Como dice tu palabra, dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dice aquí en este estudio que estamos haciendo que un discípulo es el que se entrega totalmente al servicio de Dios, sin restricción, sin obstáculos. Pero muchas veces primero está el estudio, primero está mi trabajo, están tantas cosas, tantos afanes que cada día nos envuelven, y lo último que dejamos son las cosas de Dios, son las cosas celestiales. Dios nos insta en esta mañana para que reflexionemos un poco sobre esto, que nos detengamos un momento en esta carrera que estamos corriendo día a día, pensando, como dice su palabra, en qué voy a comer, en qué me voy a poner, en qué voy a hacer. Pero dice su palabra que dejemos todas las cargas en el Señor, que Él se va a encargar. Así como Él le da alimento a las aves, como viste las flores, cuánto más aún nosotros que somos sus hijos. Él nos insta en esta mañana que hagamos un pare y reflexionemos un poco sobre esto. Él quiere bendecirnos, Él quiere perfeccionarnos, Él quiere capacitarnos, Él quiere usarnos, pero debemos disponernos en las manos de Dios. Como dice en Efesios 4:1, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, en humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros.
Y en esto también fallamos como seres humanos, porque muchas veces vamos por la vida, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, y decimos, es que esta persona me cae mal, no es de mi agrado. Y Dios quiere que en este día nosotros hagamos un pare y corrijamos eso en nuestras vidas, porque como dice su palabra, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como dice lo que acabé de decir en Efesios 4:1, soportándonos unos a otros con paciencia y con amor, pedirle al Señor esa sabiduría, esa paciencia para amar a todos nuestros prójimos, a todos nuestros hermanos, a nuestros familiares, porque cada día andamos en contiendas, en pleitos, pero Dios quiere que vivamos una vida en armonía, que amemos aún a nuestros enemigos, como dice su palabra, de que aprovecha que amemos a quien nos ama. El Señor quiere que amemos más al que no nos ama, al que es nuestro enemigo, al que tal vez no le caemos bien o a mí no me cae bien, a ese es el que más debemos amar. Dios quiere que andemos todos en ese mismo espíritu, amándonos unos a otros, así como Él nos amó, que no tiene en cuenta nuestro pecado, nuestra infidelidad, y aún así Él siempre nos ha amado, y Él quiere que Él mismo, que nos muestra con su ejemplo, que nosotros mismos nos amemos unos a otros. Vamos a estudiar el don ministerial del maestro. El don ministerial del maestro es comparado con uno de los principales sistemas presentes en el cuerpo humano. Uno de estos sistemas que tenemos en el cuerpo es el sistema digestivo. Este sistema se encarga de transformar la comida, de hacerla apta para que nuestro cuerpo la asimile, para que nuestro cuerpo esté sano, para que nuestro cuerpo haga correctamente su funcionamiento. Eso mismo hace el ministerio del maestro. ¿Qué hace este ministerio? Este don ministerial aplica la palabra de Dios a la vida del creyente, y así habrá un crecimiento y una salud. La iglesia va a estar sana, la vida del creyente va a crecer día a día si se ejerce correctamente este ministerio. El término maestro se traduce del griego didaskalo, que significa enseñar. El maestro debe vivir lo que enseña. Como dice su palabra, que no vivamos como los fariseos. Yo te invito para que vayamos a Juan, capítulo 13, versículo 13-14. Dice la palabra de Dios. Mateo. Vamos a mirar Mateo 23, 2-3 dice la palabra: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué tremendo que estos escribas eran unos doctos en la palabra, tenían mucho conocimiento, ellos eran unos eruditos, pero el Señor Jesús decía, ellos saben mucho, pero lo que hablan no lo aplican. Y el Señor Jesús en este día quiere que nosotros vivamos eso, vivamos la palabra del Señor, vivamos las enseñanzas de Jesús. Él quiere que seamos de buen testimonio, de buen ejemplo, porque tal vez podemos tener mucho conocimiento, podamos ser muy inteligentes, pero ¿de qué nos sirve tener todo ese conocimiento si no lo ponemos por obra? Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan 13:13, dice la palabra del Señor: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. El Señor Jesús, más que enseñar a sus discípulos, más que instruirlos en todo lo que tenía que ver con el reino de Dios, en la evangelización, en todo lo que tenían que saber, Él les dio ejemplo, que vale más que muchas palabras. El Señor Jesús es nuestro ejemplo vivo de cómo debemos actuar día a día en su palabra, en nuestro actuar con nuestros familiares, en nuestro trabajo. Nosotros debemos ser perfectos en toda buena obra, como dice su palabra en Efesios, donde leímos que estos ministerios son para perfeccionar a los santos. Debemos dejarnos perfeccionar por nuestro Señor Jesucristo. Él quiere perfeccionarnos, pero primeramente tenemos que empezar a perfeccionarnos nosotros mismos para que Dios pueda hacer esa obra completa en nuestras vidas. ¿Y cómo es eso? Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, estudiando las Escrituras, siendo de ejemplo en todo nuestro entorno, con nuestros familiares, en cualquier lugar donde nos conducimos. Lo que más vale es ese ejemplo, como dice su palabra, somos cartas leídas. ¿Y cómo es que somos cartas leídas? Con ese buen ejemplo. El maestro ama la palabra de Dios. En el Salmo 119:97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Piensa en esta mañana, en este versículo y en tu interior y dice: oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Será que sí amamos la ley del Señor? ¿Será que es nuestro deleite la palabra de Dios? Todo el día es ella mi meditación. ¿Será que es verdad que nosotros vivimos en esa meditación de la palabra? ¿Será que amamos la palabra de Dios? Pero muchas veces no la cogemos en toda la semana, no la cogemos en meses. Como decía Spurgeon, está tan guardada nuestra Biblia que con el polvo de la pasta podemos escribir condenación. Qué triste que llamándonos creyentes, cristianos, muchas veces no sabemos nada de la palabra de Dios, no conocemos quién es realmente nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte para que en esta mañana tú reflexiones en este versículo, lo guardes en lo más profundo de tu corazón y todos los días pienses: ¿será que yo sí amo la ley del Señor? ¿Será que sí es mi delicia? ¿Sí es mi meditación? Para que día a día vayamos corrigiendo eso nosotros como hijos de Dios. Y si tú que no eres creyente me estás escuchando, yo quiero invitarte para que tú también abras la palabra del Señor y puedas conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este libro tan maravilloso nos habla completamente quién es nuestro Dios, nos da los estatutos, las claves para vivir una vida recta delante de nuestro Señor Jesucristo. Los maestros se ocupan de la enseñanza mediante la exposición inteligente de la verdad por medio del Espíritu Santo. Este es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, más que conocimiento, más que cualquier otra cosa, más que disponernos en las manos de Dios. Es muy importante que un maestro esté lleno del Espíritu Santo, porque si esta persona que está enseñando la palabra del Señor está llena del Espíritu Santo, al momento de impartir esa palabra, de enseñarla, hace que esa palabra quede grabada en lo más profundo de los corazones del pueblo, del que escucha. Por eso es muy importante, si tú quieres ser un maestro de la palabra del Señor, que primeramente busques el rostro de Dios en oración, en estudio de la palabra, y que más que todo te llenes del poder de Dios, del Espíritu Santo. Dios quiere llenarnos, Dios quiere que nosotros seamos vivos, verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, no muertos, sino que seamos vivos como ese Dios vivo que tenemos. ¿Y cómo se hace eso? Llenos del poder de nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo.
Los maestros son los que explican los misterios de Dios de una manera sencilla. Yo quiero invitarte para que en esta mañana reflexiones en todo aquello que hemos estudiado el día de hoy. Dios quiere perfeccionarnos para la obra del ministerio, para que vamos, como dice su palabra, por todo el mundo predicando el evangelio, para que muchos puedan conocer del Señor. Y Él como quiere perfeccionarnos por medio de estos 5 ministerios. Él quiere que en nuestra vida abunden los frutos del Espíritu Santo. Él quiere que en nuestra vida abunden los dones del Espíritu Santo. Y aún más estos ministerios, que son los que enriquecen también la iglesia, los que perfeccionan la iglesia, los que hacen una unidad en la fe del Señor y el conocimiento del Hijo de Dios, de tal manera que seamos irrevocables en la doctrina y creamos de tal manera hasta llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, con ese buen ejemplo, que si en algún momento vienen con doctrinas erróneas que no van, que no nos han sido enseñadas, que no van en la palabra del Señor, nosotros podamos estar firmes en esa doctrina y decir, eso no es así, la palabra de Dios no enseña este tipo de cosas, sino que nosotros seamos siempre firmes en lo que el Señor Jesús nos ha enseñado por medio de su palabra y por medio de ese ejemplo maravilloso, para que crezcamos en madurez, en estabilidad, en integridad y en santidad. Yo te invito para que hagas una oración conmigo en esta mañana. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos enseñas, Señor, grandes misterios, porque tú, Señor, nos ayudas a ser cada día mejores, a ser cada día perfectos, Señor, delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, tal vez porque hemos fallado por nuestra negligencia, Señor, porque no hemos sido diligentes al estudiar tu palabra, Señor. Pero te pedimos que en esta mañana tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos ayudes, Señor, a perfeccionarnos, para que tú puedas usarnos, Señor, para que tú puedas hacer esa obra de Dios mío en el mundo, en la iglesia, Señor, para perfeccionar a cada creyente, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te agradezco, Señor, por estos medios de comunicación, Dios mío, que tú permites, Dios mío, para que esta palabra llegue, Señor, a cada corazón. Yo te pido por cada vida que escucha este mensaje, Señor, que seas tú redarguyéndole, Señor, que quede en lo más profundo de su ser y de su corazón, y que puedan, Dios mío, aplicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si hay alguna persona que escucha este mensaje por primera vez y no te conoce, Señor, que seas tú entrando en su corazón, dando una experiencia especial, sobrenatural en aquella vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te agradezco por tus misericordias, por tus bondades, Señor, porque tú eres fiel cada día, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por esta enseñanza, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a perfeccionarnos cada día y a ser santos como tú eres santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si por alguna razón no has podido mirar la secuencia de estos mensajes, porque hoy solo vimos el ministerio del maestro, pero como leímos al empezar esta enseñanza, hay 5 ministerios. Si tú quieres saber cuáles son, si tú quieres que Dios te use en alguno de estos ministerios, yo te invito para que nos visites en la página de YouTube y de Facebook como Hechos Copacabana. Dale me gusta a los videos, compártelos para que otros puedan también conocer del reino de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos un número de WhatsApp, el 301-657-2381, para que nos escribas si necesitas algún consejo, si necesitas doctrina, si necesitas alguna cosa, una oración, una petición. Estaremos con gusto atendiendo todas tus inquietudes. Y recuerda, nunca olvides que nada hace más útil a una persona que el estar lista para ir al cielo. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.